las zonas francas del Uruguay. Invitamos al señor Diego Licio, presidente de la Cámara de Zonas Francas de Uruguay, para su presentación. Bienvenido. Buen día. Buen día a todos. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a la World Free Zone Organization y en la persona de Lisandro que tuvo la cortesía y la amabilidad de invitarme a esta presentación. Es la primera vez que vengo, si bien hace 20 años que estoy asesorando como consultor y también como empresario a empresas de zona franca en materia legal, tributaria, logística y demás. Es la primera vez que participo de este evento y estoy sorprendido realmente por la calidad de las presentaciones y por el nivel de los panelistas y del auditorio en general que he tenido oportunidad de interactuar. Así que felicitaciones y adelante y por muchas más de estos eventos. Quería primero que nada presentarles un pequeño video que resume un poco, para hacerlo más dinámico, lo que han sido, lo que son actualmente las zonas francas del Uruguay. ¿Podemos pasarlo? Las zonas francas se afianzan como nexo entre Uruguay y el mundo. Las zonas francas en Uruguay se crearon con el objetivo de promover inversiones, expandir las exportaciones, incrementar la utilización de mano de obra nacional e incentivar la inserción económica internacional. A su vez, diversificar la matriz productiva, incrementar las capacidades de la mano de obra y el valor agregado nacional e impulsar las actividades de alto contenido tecnológico e innovación. Uruguay ocupa un punto estratégico en el mapa, no solo por su geografía, sino por ser la puerta de entrada a una gran región económica. Tiene una ubicación privilegiada sobre el Océano Atlántico y una gran conexión fluvial a través de los ríos Paraná y Uruguay. Se destaca además por su estabilidad social y su solidez legal y financiera. En Uruguay operan zonas francas desde 1923. Sin embargo, fue a partir de la reformulación del régimen en 1987 que el sector se consolida sustancialmente mediante el aumento exponencial en las exportaciones de bienes y servicios globales, pero también en materia de inversión, generación de empleo y aporte al Producto Bruto Interno del país, constituyéndose en el principal sector de la economía del Uruguay. Operan actualmente 11 zonas francas, en las que se desarrollan actividades industriales, comerciales, logísticas, de servicios globales y mixtos. Según las recientes estadísticas oficiales, en las zonas francas trabajan más de 14.000 personas en forma directa, en un total de 1.146 empresas, en las cuales reciben una retribución promedio de $3.133 al mes. De ese total, más de la tercera parte de las personas ocupadas en zonas francas son personas jóvenes, menores de 29 años. Por otra parte, el régimen legal de zonas francas en el Uruguay exige que al menos el 75% del personal empleado por las empresas que realizan actividades al amparo del mismo sean de nacionalidad uruguaya. Dicho porcentaje se reduce al 50% en el caso de las actividades de servicios. En el año 2014, de acuerdo al Instituto Uruguay 21, las zonas francas industriales exportaron productos por $973 millones, lo que contribuyó a alcanzar el récord en colocación de bienes en el exterior por 10.074 millones. En el año 2016, las exportaciones totales desde zona franca superaron los $4.106 millones, que representan, según datos oficiales, el 28% de las exportaciones del país. En 2016, más de la tercera parte de las exportaciones fueron de servicios y la tendencia indica que será aún mayor en los años venideros. Los principales servicios exportados son administrativos y de apoyo. Se destaca el aporte a las exportaciones de servicios no tradicionales. En este rubro, las exportaciones desde zona franca representan el 79% del total. Europa es el principal destino, representa el 29% del total exportado. Hacia ese destino se dirigen la mayoría de las exportaciones industriales. Le sigue el resto de América y el Caribe con el 28%. Hacia esta región, así como el Mercosur, van la mayoría de las exportaciones de servicios. Hacia el continente asiático va el 15% y es receptora principalmente de exportaciones de trading. Plataformas de negocios y cadenas globales de valor. Los diferentes tipos de actividades que se desarrollan son centros de servicios compartidos, tecnología, software, BPO, KPO, manufactura de alto valor agregado, logística y distribución, call y contact centers, consultoría, servicios financieros. Además de su impacto directo en la economía uruguaya, la actividad de las empresas ubicadas en las zonas francas genera un importante efecto derrame. Los usuarios de los espacios francos contratan bienes y servicios a empresas de plaza y emplean a personas que tributan impuestos y consumen bienes y servicios en Uruguay. La clave del éxito.
Los pilares fundamentales del éxito de las zonas francas han sido la seguridad jurídica y una reconocida trayectoria del país en cuanto a su estabilidad política y económica, así como las exoneraciones tributarias que el régimen otorga. Si bien el régimen de zonas francas en el Uruguay tiene entre sus objetivos principales la promoción de exportaciones, ya sea de bienes o servicios, a partir de la modificación introducida por la Ley 19.566 en el año 2018, las empresas que operan al amparo del mismo pueden prestar todo tipo de servicios desde zona franca a empresas contribuyentes de IRAE, localizadas en territorio no franco, en la medida que se cumpla con las formalidades previstas a tales efectos. Cámara de Zonas Francas del Uruguay. La Cámara de Zonas Francas del Uruguay fue constituida en octubre de 2008 con la visión de fortalecer el régimen de zonas francas del Uruguay, así como promocionar el desarrollo de plataformas de negocios desde las zonas francas uruguayas, acompañando el gran desarrollo que las mismas han tenido fruto de la estabilidad social, la solidez financiera y la seguridad legal que ofrece el país, marco inmejorable para promover la inversión y desarrollar el comercio internacional. La comunidad empresarial que conforma la Cámara de Zonas Francas del Uruguay tiene la particularidad de estar integrada por desarrolladores y usuarios directos e indirectos del régimen de zonas francas. Cámara de Zonas Francas del Uruguay. Bueno, muchas gracias. Ahora voy a presentarles algunos comentarios respecto de muchos temas que tratamos aquí y otros que no están tratados allí. Para hacer hincapié solamente en algunas cuestiones, ya que he visto que prestigiosos panelistas han abordado varios temas que le atañen a todos y no quiero redundar, así que vamos directamente a ver algunas de las principales características y de los desafíos que tenemos en las zonas francas en Uruguay y que por lo menos a mí en lo personal más me preocupan y al sector empresarial que represento. Los objetivos de las zonas francas se mencionaban ahí, pero principalmente promover inversiones, empleo, favorecer la inserción del país a nivel internacional, diversificar la matriz productiva, aumentar el valor agregado nacional, impulsar actividades de alto contenido tecnológico e innovación. Esto es básicamente lo que está recogido por ley, digamos, no es un deseo del empresariado, sino que está recogido en la ley. Acá está más o menos la distribución geográfica de las zonas francas, básicamente en la región sur y oeste y suroeste del país, donde están las 11 zonas francas. Hay algunas de ellas que son zonas francas solamente de servicios y otras que también tienen posibilidad de hacer actividades de trading internacional y otras zonas francas que realizan otro tipo de actividades como vamos a ver ahora. Las actividades que se permiten en las zonas francas de Uruguay son de todo tipo y como verán, fábricas, comercio y servicios, básicamente, todo tipo de actividades. Y el servicio se puede realizar hacia el exterior o hacia otras zonas francas, hacia adentro de la propia zona franca y también actividades de trading internacional, de comercio internacional con mercaderías que se mueven en el exterior. Y bueno, las comerciales, las típicas, compra ingresos de mercaderías al territorio franco, con total exoneración de todo tipo de producto que entre al territorio franco, y salida del territorio franco hacia el exterior también con total exoneración, y obviamente cuando se introduce hacia el territorio nacional aplican los aranceles, el arancel externo común o lo que corresponda. En la anterior se ha desarrollado mucho en los últimos años en Uruguay la parte fabril, digamos, sobre todo con las pasteras de celulosa, que han desarrollado una actividad industrial muy grande, pero no son las únicas. Hay muchas otras actividades industriales muy relevantes respecto del PBI del Uruguay que están dentro de las zonas francas aprovechando los beneficios del régimen. Los principales beneficios, no quiero abundar, exoneraciones tributarias totales de impuesto a la renta, impuestos al consumo, como el impuesto al valor agregado, IMESI, y todo tipo de impuestos creados o a crearse, según establece la ley. El segundo punto es realmente muy importante y es lo que más pregunta cualquier cliente que viene a instalarse en una zona franca, es ¿qué seguridad tengo que no me vayan a cambiar el régimen? Básicamente, en nuestros países existe muchas veces cierta inseguridad y creen que esto puede llegar a existir, pero capaz que cambia mañana o pasado y nos complica la vida. Y realmente en la ley de zona franca del Uruguay existe una norma que se ha respetado durante 25 años. Más importante que exista la norma es que durante 25 años se ha respetado, que establece que cualquier cambio que exista en las condiciones que se le otorgaron al usuario en las exoneraciones tributarias, el Estado se hará cargo de los daños y perjuicios ocasionados al usuario que se instale dentro de las zonas francas.
no es nada menor. Diría que es la única normativa de ese estilo en cualquier ley tributaria del Uruguay, no existe otra similar. Y bueno, y la libre entrada y salida de bienes y servicios que les mencionaba. No se aplican los monopolios estatales. En Uruguay tenemos algunos monopolios, como las telecomunicaciones, en alguna parte de las telecomunicaciones, como la parte de combustibles y demás, energía eléctrica. No se aplican allí, se podrían contratar desde el exterior, aunque en general no es tan fácil, digamos, de ejecutar en la práctica. Después las zonas francas, libre circulación de divisas, eso aplica a todo el Uruguay, digamos, no solo que pueden entrar y salir divisas a la zona franca, sino que también hay una libre circulación de divisas de entrada y salida de capitales totalmente libre a nuestro país en general, que se suma con la libre entrada y salida de divisas a las zonas francas. Es importante saber que las zonas francas están incluidas en muchos de los tratados de libre comercio celebrados con Uruguay, que Uruguay no es un país que tenga todos los TLCs que desearíamos, es más, es parte de los reclamos de los empresarios de Uruguay, una mayor apertura comercial de parte del país para poder crecer a un ritmo mayor, pero tenemos sí firmados con México, Israel, India y Chile, y no se les da un tratamiento diferencial porque el bien provenga de una zona franca, lo cual no es nada menor. En otros casos puede pasar. Hay una diferencia dentro del Mercosur, que es que los bienes que provengan desde un país del Mercosur, por ejemplo, se produce en zona no franca en Brasil, un determinado producto pasa por una zona franca de Uruguay y entra a la Argentina, ese bien, por el solo hecho de pasar por la zona franca de Uruguay, sin ningún tipo de cambio de nomenclatura arancelaria, salto de partida, ni nada, ni de valor agregado relevante, se le aplica el arancel externo común en la Argentina, lo cual penaliza a un producto que es originario puro de Brasil. Eso estaba en la decisión 8 del año 94 del Mercosur. Esto fue modificado por la resolución 33 del Consejo del Mercado Común del año 2015, de julio del 2015, pero lamentablemente todavía por la lentitud que ha tenido la incorporación de esta norma al estatuto jurídico de los distintos países. En el caso especial, en el caso particular, el único que está faltando es Paraguay. No se ha podido poner en práctica, porque además esta resolución establece una lista de bienes que son las que van a estar exoneradas de esta tranca. Digamos, la 33 del 2015 eliminaría el problema de la pérdida de origen, como se le llama, cuando entra un producto originario del Mercosur en otro país, pero todavía lamentablemente no se puede aplicar y estamos desde fines del 2015 con ese problema esperando que se solucione. Tenemos esperanza de que sea pronto y estamos trabajando para ello como asociación. Algo que va a desarrollar un colega uruguayo, Neco Costa, que viene ahora, Leonardo Costa, perdón, Neco, que viene ahora después, es el tema de prevención del lavado de activos, que se ha innovado en Uruguay muy fuertemente en este sentido, y tanto los desarrolladores, los usuarios directos e indirectos, son sujetos obligados en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esto, como decía Martín Dobat más temprano, le impone una carga administrativa y burocrática muy pesada a los usuarios de zona franca, pero por otro lado da una garantía de seguridad que estamos trabajando siempre en las zonas francas con gente de bien y con empresarios a nivel mundial de primer nivel. Pero hay veces que las operaciones son muy puntuales, son muy chiquitas, sobre todo en operaciones logísticas, y es imposible tener toda la lista de requisitos y de información que se tiene que tener. Así que en eso hemos estado trabajando también como asociación, junto con el doctor Costa, para tratar de flexibilizar. Lo hemos logrado, pero creemos que todavía debe ser flexibilizado aún más para ciertos negocios. Por lo menos que no sea para todos los usuarios, sino para aquellas industrias que son de riesgo y que son reguladas en el territorio nacional, como por ejemplo los bancos, corredores de seguro, corredores de bolsa, etcétera, que tienen esa regulación por ser una industria de riesgo dentro del territorio nacional, entonces que se les regule dentro de zona franca, pero no a todos al barrer dentro de zona franca como si fuera una especie de paraíso fiscal que no lo es. En la revisión de la OCDE, en esto estuvimos trabajando como 2 años, bastante intensamente, y por suerte en la última revisión de la OCDE, a raíz de una ley que es del año 2017, se cambiaron una serie de criterios de contralor y se cambiaron una serie de requisitos de
de presentación de planes de negocio y de cuáles iban a ser las actividades que iban a realizar con mayor detalle y a la propensión de determinados objetivos con mucho más detalle, y con todos esos cambios se adaptó a lo que la OCDE estaba pidiendo a nivel internacional. Y bueno, y en enero del 2019, muy recientemente, la OCDE publicó que los regímenes de zona franca de Uruguay ya no son considerados harmful, o sea, regímenes perniciosos desde el punto de vista tributario. Es una buena noticia, finalmente costó pero salió. Quería hablar un poquito sobre el impacto económico que tienen las zonas francas en Uruguay y particularmente sobre algunos aspectos. Podría hablar aquí de las inversiones, que como en el video decía que han aumentado muchísimo, de 2.000 millones de dólares a 4.000 millones de dólares del 2014 al 2016. Podríamos hablar de la generación en cantidad de empleo, que también es muy importante. Podríamos hablar de el share que tienen las zonas francas del 28% de las exportaciones totales. Todas cosas muy importantes como régimen, que validan el régimen y que significa que están dando resultados durante todos estos años. Pero quiero hacer hincapié en dos cosas acá: en la cantidad de empleo, en cómo se comporta en la cantidad de empleo y en la calidad del empleo, que es lo que viene después. Si ustedes pueden ver aquí, desde el 2014 en Uruguay, el empleo ha estado cayendo porque la actividad económica se ha visto resentida. El empleo, la línea azul es el empleo general en Uruguay, la línea amarilla son las zonas francas. Y si ven, desde el 2014 hasta la fecha, el empleo en zona franca crece a contrapelo de lo que pasa a nivel general del país. Lo cual, esto es en cantidades y es muy relevante. Y es lo que me quería focalizar hoy. Otro punto que me parece también muy relevante es el perfil del empleo por edad. Las zonas francas, en general, como pueden ver, atraen personal joven, que los que conocen bien Uruguay saben que durante más de 40, 50 años el gran problema que tuvimos nosotros fue que se iban todos los jóvenes, que los talentos se iban y eran muy difíciles de retenerlos. Algunos se quedaban, por supuesto, o algunos volvieron después, pero es muy difícil de retener el talento en Uruguay, en un país chico, donde la educación es relativamente buena. Bueno, las zonas francas cumplen una función social relevante, que esto es muy bueno verlo, porque uno normalmente cuando habla de zonas francas no mira este tipo de datos. Y si se fijan en las distintas tramos de edades más jóvenes, el share que tienen en las zonas francas respecto al total del país es mayor en términos relativos. Otra cosa también relevante es el tipo de empleo en función de la educación que tiene la gente, a quién retiene. Fíjense que las empresas de zona franca dan trabajo a la gente con educación secundaria y terciaria mucho más que el promedio del país. En el posgrado está más o menos parecido, pero fíjense en secundaria y terciaria. Fíjense en primaria. En primaria requieren poco, o sea que requieren gente de capacitación y educación mayor, lo cual es una excelente noticia para un país como el nuestro. Así que no solamente cumplen un régimen, una finalidad económica, sino también una finalidad social, y que también es una finalidad hacia futuro económica, porque retenemos este talento y propiciamos la educación de ese talento. Y esta es más impactante aún, que es la remuneración por nivel educativo finalizado en dólares. Fíjense que en zona franca, en cualquiera de los niveles de educación, primaria, secundaria, terciaria, posgrado, el nivel de remuneración en dólares es muy superior a la media de Uruguay. Esto quiere decir que también hay empleo de gran valor agregado, muy relevante, y fíjense el promedio, 3.100 dólares contra 800 dólares. La realidad es que es impactante. Otra cosa que a mí personalmente me preocupa bastante, y que bueno, hay mucho material sobre este tema, muchas exposiciones y conferencias sobre este tema, es qué va a pasar con la automatización. Muchos de ustedes estuvieron hablando aquí sobre la nueva revolución industrial, con mucho más propiedad que yo, que no soy del palo de la ingeniería, pero aquí han habido bastantes exposiciones en ese sentido, y yo lo que digo es cómo nos va a impactar esto desde el punto de vista social. Porque la realidad es que creo que, no sé si se acuerdan, pero creo que en el 2007, 2008 empezamos todos a usar smartphones, y
¿quién se imagina hoy viviendo de otra manera, sin un smartphone en el bolsillo, sin una tablet, sin una laptop para trabajar? ¿Cómo nos ha cambiado la productividad? Y es solo un simple ejemplo. Digamos, ¿qué va a pasar? En los últimos 2 años, por ejemplo, lo leí ahora hace muy poquito, se ha generado más conocimiento que en toda la historia de la humanidad pasada, en los últimos 2 años. Entonces yo digo, ¿qué va a pasar en los próximos 5? ¿Qué va a pasar en los próximos 10? Imagínense que hoy se inventa un celular, digamos, que todavía no existe, y ¿cómo vamos a estar dentro de 10 años? Si uno mira para atrás como estábamos en el 2007, 2009, es un disparate la velocidad a la que estamos cambiando. Y esto para mí va a traer un problema social relevante, no solamente para los jóvenes de 30, de 20, que tienen que educarse, que también aquí se ha comentado que tienen que ser versátiles en cuanto a su adaptabilidad al trabajo y a la educación, y que tenemos que invertir en educación. Todo eso está muy bien para dentro de 30 años, pero ¿qué vamos a hacer los de 50, los de 40, los de 60, dentro de 3, 4, 5 años? Con lo vertiginoso que está cambiando todo. Tenemos que adaptarnos a una manera muy, muy rápida. Y entonces, hay un estudio que hicimos con la consultora, hicimos con una escuela de negocios que se llama IEM en Uruguay, muy prestigiosa, y con una metodología que es de Oxford. Y estos son los cuellos de botella de la automatización. Estas son las cosas que hay que tener: inteligencia social primero, capacidad creativa, percepción y manipulación. Son las cosas que tenemos que tener para evitar que nos atropelle la disrupción de la tecnología. Cuanto más de esto, mejor. Esto es simplemente conocimiento general. ¿Y cómo está Uruguay en función de la automatización de los puestos de trabajo? Riesgo alto, 54%. Esto es Uruguay general. Riesgo bajo, 23%, y riesgo medio, 23%. Y fíjense que de 0 a 30% es bajo, de 30 a 70 es medio, y de 70 para arriba es alto. O sea que tenemos 54% de la población con un riesgo altísimo de ser sustituidos por tecnología. Entonces acá hago una comparación que me parece relevante. ¿Qué pasa con las zonas francas respecto de esta temática que me parece muy relevante a nivel actual? ¿Qué pasa con las zonas francas? En la industria manufacturera, la zona franca tiene el 9% de las personas trabajando en esta industria, que es una de bastante sustitución, de fácil sustitución. Sin embargo, el país está peor, 11%. En el comercio al por mayor, la zona franca tiene el 16%. No es chico, pero estamos mejor que el resto del país. En el transporte y almacenamiento empezamos a estar con un volumen de gente trabajando mayor que el promedio nacional, pero a medida que nos vamos hacia la derecha vamos encontrando actividades menos sustituibles, como les mencionaba al principio. Entonces seguimos el análisis y acá encontramos que las actividades profesionales y la información y comunicación tienen un 44-45% de probabilidad de ser sustituidos por las máquinas, y ahí Zona Franca está muy bien posicionada. Y esa es la buena noticia. O sea, como comunidad, como industria, como tipo de desarrollo hacia el futuro, es un desarrollo que de alguna manera está bastante blindado, o un poco más blindado en términos relativos a esta gran disrupción. Cosa que pasa en menor grado con la industria manufacturera y comercio del por mayor, que tenemos desafíos aún en las zonas francas, y también lo tenemos en el transporte y almacenamiento, como decía Martín recién, el comentario que hacía el señor de Alibaba. Y en las actividades financieras también tenemos problemas, porque las actividades financieras son muy desarrolladas dentro de nuestras zonas francas y son muy automatizables también. 72% de riesgo de automatización. Esa era una reflexión que quería dejarles. Me parece que con todo lo que se habló quería dar una perspectiva diferente sobre la calidad del empleo y comentarle un poco en general qué estamos haciendo en Uruguay. Muchísimas gracias y felicitaciones.